Vamos a explicar lo que es el costo estándar. El costo estándar eh, consiste en elaborar un presupuesto mediante un histórico para, para la fabricación de un cierto producto. Se toma condiciones tanto como eficiencia, eficacia y calidad para elaborar el estándar como tal y poder entrar en la fabricación específicamente como es. El tema del costo estándar para las empresas industriales es muy importante, creo, porque les permite primero optimizar tiempo, recursos y, y sobre todo el establecer una calidad como, como punto de un valor agregado. El costo estándar se clasifica en dos grupos, los cuales son el costo estándar circulantes o ideales y el costo estándar básicos o fijos. El costo estándar circulantes o ideales es algo muy complicado como tal al inicio porque por ser normas que son tan tácitas, tan de cumplimiento al punto de no permitir casi un desvío, es como que la meta no puede alcanzarse. Las ventajas de estas normas es que se podrían utilizar durante periodos largos sin tener que actualizar, cambiarlas o quizás hacer adecuaciones. Las condiciones para este custom son ideales porque se basa en eficiencia. El costo estándar básico fijo representa una medida fija que solo es como una comparación y no están inmersos a hacer un cambio cuando el mercado tal vez lo requiera o algo. El promedio de un costo anterior es cuando se basa en un promedio pasado, en un histórico y es muy flexible. Pueden incluir algunas deficiencias que no deben incorporarse a estas normas. Siguiendo este procedimiento, se aconseja que gradualmente las normas sean una actualización. Las normas regulares. Una norma regular se basa en un futuro, en probabilidades de un costo bajo a unas condiciones económicas y operaciones normales. Se basan en promedios igual históricos que ya habían sido ajustados para tomando en cuenta los tomando en cuenta los beneficios futuros que se pueden incurrir. Una ventaja de esto es que no se requiere que sea ajustado frecuentemente. El alto nivel de rendimiento factible representa un mejor criterio para evaluar este tema de costos. Por lo tanto, este sistema es muy difundido. Incluye márgenes para deficiencias en la operación que son consideradas inevitables y a veces es imposible eh, evitarlas. Con esto se puede mantener un, un mínimo para alcanzar las metas o sobrepasar las metas. Los costos predeterminados. Los costos históricos o reales se registran hasta que hayan sido realizados, lo cual provoca que se conozca el costo total hasta que se finalice el periodo como tal de un ejercicio o la producción como tal del producto. Por lo tanto, sí es necesario rediseñar y diseñar técnicas para evaluar predeterminadamente. Eh,
permite también en cualquier momento que se pueda obtener el costo de ventas y además de ser un buen sistema para mayor control interno. El costo predeterminado se clasifica en costo estimado y costo estándar. El costo estimado es una técnica que se basa en la experiencia ya adquirida, y el costo estándar representa lo que está ya planificado para un producto y se establece con mucha anticipación antes de iniciarse la producción. Las variaciones. Hay tipos de variaciones en que deben ser tomadas en cuenta como tal, que es el costo o cuota de las variaciones y las variaciones del uso. El costo de mano de obra se calcula tomando en cuenta la diferencia entre el costo real de los salarios y el costo de estándar que mismo fueron establecidos, y esto se multiplica por el número de horas de mano de extra que verdaderamente se utilizaron. El cálculo de la eficiencia de la mano de obra representa el cálculo entre la diferencia de horas reales que en realidad se utilizaron y las horas estándar. Luego esto se multiplica la diferencia por la cuota estándar de los salarios. Si las horas estándar sobrepasan a las horas reales, se considera que hay una variación favorable. La asignación de responsabilidades para las variaciones. El material. La responsabilidad recae directamente sobre el departamento de compras o sobre el departamento de producción. Quizás el departamento de compras tenga una clase de diferente material que requiere y que compró con un costo más barato, y por lo tanto esto significa que puede ser necesario el uso de más material, pero significativamente el ahorro puede ser mayor que el coste de la cantidad que se haya empleado. También es posible que el departamento de compras haya adquirido un material estándar a precio muy inferior, pero el efecto de este ahorro es que se pueden reducir las mermas o los desperdicios al departamento de producción como tal. La mano de obra. La responsabilidad de la mano de obra es específicamente el departamento personal y producción. El hecho de que se utilicen menos horas en la fabricación puede ser resultado de que se hizo una excelente supervisión o tal vez del uso más óptimo de la maquinaria, y el departamento de personal haya seleccionado los trabajadores idóneos y eficientes y eficaces. La mayor parte de las variaciones están ocasionadas por negligencias o ineficiencias que hayan surgido de una supervisión que no estuvo acorde a la necesidad que se planteaba. Tal vez también los malos materiales o mala aplicación de la utilización de la maquinaria. Los gastos indirectos de fabricación son afectados por ciertos factores de la planta, más por factores del trabajo, y el volumen de producción total de la planta se toma en cuenta calculando los estándares de los gastos indirectos de fabricación variables y fijos. La fórmula de variación de la materia prima consiste en, para variación de cantidad, la resta entre la cantidad estándar menos la cantidad real multiplicado por el precio estándar. La variación de precio consiste en el precio estándar menos el precio real multiplicado por la cantidad real. La variación de mano de obra consiste en la variación de cantidad, la cantidad estándar menos la cantidad real por el precio estándar. Para la variación de precios tenemos el precio estándar menos el precio real por la cantidad real. Para la variación de costos indirectos consiste en la variación de eficiencia, que esto se logra con las horas estándar menos las horas reales por la tasa estándar. La variación del presupuesto es el monto presupuestado menos el monto ejecutado. Y la variación de volumen se toma de las horas presupuestadas menos las horas reales por la tasa estándar. Estas variaciones nos permiten tener el conocimiento sobre el grado como tal que puede tener la administración y lograr, puesto que la administración es la responsable
de sobrellevar el tema de los presupuestos y hacerlos cumplir de manera eficiente. Las ventajas. La gerencia puede usar los costos estándar para determinar métodos de trabajo, medir resultados y fijar responsabilidades. Entre las principales tenemos vigilar y medir la eficiencia en las operaciones de la empresa. Debido a que nos revela situaciones de funcionamientos anormales, esto nos permite fijar responsabilidades. La otra, conocer la capacidad no utilizada en la producción y las pérdidas que ocasiona periódicamente. Conocer el valor del artículo en cada paso de su proceso de fabricación, permitiendo evaluar los inventarios en el proceso o a su costo correcto. Se logra un minucioso análisis de las operaciones fabriles, contribuyendo a la reducción de costos. Se reduce el trabajo de la administración al mostrar claramente las operaciones anormales, las cuales merecen mucha más atención. Facilita la elaboración de presupuestos y generan apoyo en el control interno de la empresa. Las desventajas. El grado de rigidez o flexibilidad de los estándares no puede calcularse de manera específica. Con frecuencia las normas tienden a adquirir una mayor rigidez, aún en periodos relativamente cortos. Esto mientras las condiciones de fabricación cambian constantemente, las revisiones de las normas pueden ocurrir a intervalos poco frecuentes. Estas revisiones crean problemas especiales relacionados con el inventario. Cuando las normas se revisan frecuentemente, su efectividad para evaluar la actuación se debilita. Si no se revisan las normas cuando se producen cambios de fabricación importantes, se obtiene una medición o evaluación inapropiada o no tan realista. La inflación también nos obliga a cambiar constantemente los estándares, aunque puede ser en menor grado la variación de la inflación, pero sí esto puede afectar en el tema de los estándares. Aislar los elementos controlables y los no controlables de las variaciones es una tarea bastante difícil. Y en la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica. Debido a la rigidez o flexibilidad, ahí así los costos no pueden calcularse con tal precisión. Como conclusión tenemos, para tener un mejor control de los costos en cualquier empresa industrial, se recomienda más contar con un sistema de costos estándar, por ser más conveniente, ya que nos permite no solo determinar un costo anticipado como tal del producto, sino el costo que realmente debe mantenerse durante el proceso. Con ello se puede analizar las desviaciones que se hubiesen podido surgir en el periodo para evitar en el siguiente periodo que se piense fabricar. La implementación de este sistema es bastante costoso, por lo que se tiene que hacer con demasiada precaución y tomando en cuenta que no se incluya ningún aspecto importante que deba considerarse para la determinación del costo por unidad. Y por lo anterior y de acuerdo a la capacidad que se tiene la empresa, debe tener mucho cuidado al decidir implementar el tipo de sistema, o si no, de lo contrario sería conveniente establecer un sistema de costos estimados. Gracias.